paz, calentaos y saciaos, pero no les dais nada, no les das ninguna cosa que le ayude para calentarse, para saciarse. ¿De qué le aprovechan? No le aprovecha de nada, porque no recibe de ti nada. Simplemente tú hablas, y así en este mundo mucha gente que habla, que dice, que piensa, pero no practica, no ejercita, no profesa su fe. La palabra profesar significa aceptar y seguir. Aceptar y seguir es la palabra profesar. Si yo profeso esta fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, seré pues semejante a Cristo. Tendré amor, tendré misericordia, tendré ese espíritu sensible a mis semejantes, de amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a mi prójimo, pues yo no le haré ningún mal a mi prójimo, sino lo construiré, lo edificaré, lo levantaré, lo ayudaré. Seré una luz para aquel hermano o hermana que todavía no entiende esta palabra. Con paciencia podré edificar, podré instruir, podré analizar con el hermano para que encuentre el camino que Dios nos está mostrando a través de Cristo, a través de esa su verdad que trae Jesucristo, porque esa verdad es del Padre Eterno. Esa vida eterna es del Padre Eterno, pero que el Padre Eterno deposita en su Hijo Cristo. Por eso que en San Juan, si usted se va en San Juan en el capítulo 5, vamos a hablar a través de la palabra. San Juan capítulo 5, versículos 22, 23, 24, en el cual usted encontrará la respuesta contundente de lo que estamos hablando. Si usted tiene hoy esa fe, esa certeza, esa seguridad, esa confianza, esa lealtad, esa fidelidad a esta verdad, si usted la recibe, la acepta y la sigue, la profesa, en otras palabras. En el versículo 22 del capítulo 5 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Escuche bien eso, que todo el juicio dio al Hijo. En el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Está escuchando? En el versículo 24, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuche, tiene vida eterna. Por eso que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es la respuesta, es la vida eterna. Y no vendrá condenación, escuche bien, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, hoy mismo al escuchar usted este mensaje, esta enseñanza, es que usted tiene vida eterna si la recibe de corazón y entiende el significado de la fe. Hoy usted tiene que demostrar su fe practicando, haciendo la voluntad de Dios. Porque si usted no lo demuestra con obras, usted tiene una fe muerta. No tiene una fe viva. No tiene esa fe que viene de Dios. Esta fe viene de Dios. Y los que se acercan hoy a Dios la van a recibir. Esa unción que viene de Dios el Padre Eterno por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo a su vida.
y entenderá de lo que estoy hablando. Por eso acá dice, tiene vida eterna. O sea, ya no más, usted ya tiene vida eterna. No es que después, en el futuro, usted va a tener vida eterna, no. Porque dice contundentemente, el que oye mi palabra, escuche bien y crea el que me envió, tiene vida eterna. Escuche bien, en el versículo 24, de verdad te digo, dice Jesús, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué le parece? Por eso dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el versículo 26, lo que les estaba comentando, porque el Padre dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso que Jesús tiene esa potestad ahora de poder resucitar a los que creen en Él ahora y les da vida eterna. Esto es la verdad de este Dios supremo. En el versículo 27 de este 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es esa fe. De eso estamos hablando hoy. Quienes profesan esta fe tienen que conocer esta palabra. Eso es esta fe. Usted cree en Cristo porque usted acepta y sigue a Cristo y le es fiel a Cristo. Implícito en esos términos está la obediencia a Cristo, a Él su palabra. Y vamos a compartir en este tiempo en San Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Mira la fe. Esto es la fe. Dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. 14:15. No objete la palabra. Los hombres objetan, cuestionan a la palabra. Esta palabra es dicha por Jesús. Y Dios no cambia, no muda. No es hombre para cambiar. Lo ha dicho en ese momento, es para todo tiempo, para toda época, para todo espacio en este planeta Tierra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nos vamos al versículo 21 de este mismo San Juan 14:21, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Escuche bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice Jesús. En el versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Preguntando a Jesús. Jesús respondió Jesús en el versículo 23, dijo: el que me ama, escuche bien, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es palabra de Dios, palabra de Jesucristo, palabra de las buenas noticias que nos trajo Jesús para entender. Y en el versículo 24 Jesús sigue hablando, dice: el que no me ama, escuche bien, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis escuchado no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí entendemos que lo que nos enseña Jesús, estas palabras, no es de Él, sino de su papá, del Padre eterno, que lo envió a este planeta Tierra. ¿Está entendiendo? Eso es esta fe. Yo esta fe profeso y por eso la creo. Y trato de ser cada día fiel a esta verdad.
de vivir en esta verdad como siervo de Dios. Así como Enoc en Génesis nos habla de que en el capítulo 5 que Enoc caminó con Dios. Y todo creyente en este planeta Tierra debe caminar con Dios como Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Se lo llevó Dios a su reino, a ese mundo celestial, a ese planeta, si tú quieres entenderlo, a esa dimensión donde no hay muerte, no hay enfermedades. Allí todo es perfecto. Ahí es vida eterna. Entonces tenemos que entenderla desde esta perspectiva, este mensaje que estoy en este tiempo lanzando a la humanidad de todo el planeta Tierra. Porque esto es mandato de Jesús que me da en este tiempo para anunciar a su pueblo en los últimos tiempos antes de su venida. Estamos hablando a través de este medio para toda la humanidad. El que no me ama no guarda mis palabras, bien claro. Aquel que dice que es cristiano debe guardar sus palabras. ¿Y qué significa guardar? Mantener, preservar, obedecer a esas palabras. ¿Usted está obedeciendo? ¿Está preservando la palabra? ¿Está manteniendo en su vida? ¿No la ha descuidado? ¿Está estudiando, está escudriñando, tal como dice en San Juan 5:39? Escudriñar las escrituras, porque en ellas creéis tener la vida, pues ellas dan testimonio de mí. ¿Está estudiando usted? ¿Está escrutando? ¿Está escarbando? ¿Está investigando? ¿En qué tiempo estamos y qué viene después? Pues hoy te he mostrado este pasaje sobre la fe. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, si nosotros no activamos esta fe, está muerto. Tu creencia, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, en el versículo 17 de Santiago capítulo 2 dice, es muerta en sí misma. En el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice el Espíritu. En el versículo 19, contundente la enseñanza a través del Espíritu. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuche, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. El diablo también tiembla y cree. Pero es una fe muerta, inactiva. No hay frutos dignos de arrepentimiento. No vive en esta verdad, no obedece los mandatos de Dios. Tenemos que observar los mandamientos de Dios, hermanos, hermanas. En el monte Sinaí a Moisés entregó Dios los 10 mandamientos principales para la humanidad. Y muchos hoy se excusan de que es simplemente para el tiempo de los judíos. Y no es cierto. Dios está hablando en este tiempo. No es cierto. Esta palabra está vigente hasta el fin de los tiempos de este planeta Tierra. Está vigente. Acá hoy te dirán, solamente por creer seremos salvos, no por obras. Pero aquí te está enseñando de que es necesario hacer las obras para demostrar que tú tienes fe en Dios. Porque ¿cómo vas a demostrar tu fe? Eso no quiere decir que esas obras te van a salvar, sino lo que está diciendo es que es un requisito indispensable para que a través de esas obras manifiestas que evidentemente eres un hijo de Dios, que tienes fe.
en Dios. Eso es la expresión contundente de que no tiene por qué equivocarte. Por eso tú tienes que leer los siguientes renglones de Santiago en el capítulo 2, versículo 20. Mas quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta. En el 21 está dando un ejemplo de Abraham, de lo que le estoy hablando. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Está escrito esto, hermanos. Así que nadie puede contradecir estas verdades eternas. En el versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pareciera que hubiera una contradicción con lo que dice Pablo, pero no hay contradicción, sino aquí lo que nos está enseñando que es necesario que tú te crees cristiano, tienes que hacer pues obras en este mundo, pero eso no significa que tú te vas a salvar por las obras, sino que es simplemente un requisito, ¿no?, para obtener esa fe. Y a través de esa fe es que tú vas a comprobar en el universo de este orbe terrenal como de este sistema solar, de los distintos sistemas solares en el que existe planetas y soles, de que evidentemente es verdad de Dios. En este versículo 24, léalo. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Para eso tienes que tener sabiduría y entenderlo. Aquí no te está diciendo que solamente al decir por fe tú te vas a salvar. Por eso que en la palabra Jesucristo dice en Mateo, en el capítulo 16, 27, enseñando Jesús. Esto es la palabra que está revelada por el Espíritu Santo. Usted se va a Mateo 16, 27, dice lo siguiente, hablando Jesús, lo que estamos tocando hoy de la fe. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, escuche bien, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. ¿Entiende ahora? Esto es la verdad de Cristo. Esto es esa fe de Cristo. Esto es la fe en Cristo. ¿Entiende usted ahora? Por eso que también da otro ejemplo. Dice lo siguiente en el 25, también de Rahab la ramera. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Usted se acuerda bien cuando fue mandado los espías para que entraran justamente en Jericó, ¿se acuerda? Cómo entraron los espías y vieron, y cuando fueron perseguidos, entraron justamente en el lugar donde vivía Rahab la ramera y lo ocultó a estos jóvenes espías israelitas en ese tiempo cuando ellos cumplían su mandato. De esto nos está haciendo recuerdo. Por eso dice el mismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, esto del 25, del versículo 25, Rahab la ramera, usted lo puede encontrar este pasaje en Josué, en el capítulo 2, versículos 1 al 21. Y también lo puede ver en 6:17. En Hebreos, en el capítulo 11, versículo 31, que habla de la fe,
usted lo encontrará también acá, la historia de esta mujer ramera llamada Rahab. Estos son ejemplos prácticos en este tiempo para que usted lo entienda. O sea, la fe en sí misma, por eso dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto lo dejo en este tiempo. Entraremos en una segunda parte para insistir para su entendimiento de esta fe sin obras que es muerta. La palabra de Dios es contundente en este tiempo para su conocimiento. Por eso que nosotros, los que seguimos a Cristo como discípulos, como siervos de Dios, tenemos que ir comiendo esta verdad para poder enseñar también a los hermanos que no llegan a entender estas palabras de la fe. Hermanos míos de todo el planeta Tierra, los verdaderos hombres que buscan a Dios y los que no buscan también para ustedes. Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. No es mi palabra. Todo lo que sale de mi boca es palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios escrita en este libro. Yo no lo he escrito este libro. Este libro ha sido inspirado y registrado por los hombres de Dios desde tiempos antiguos. Por eso que esta fe aquí, para concluir, hermanos y oyentes, hombres de todo el planeta, sean creyentes o no creyentes, para referirme a esto, que la fe sin obras es muerta, aquí se refiere a una fe que consiste en la mera aceptación intelectual, teórica, de las verdades de este libro, teóricas de este libro, de los libros que se llaman la Biblia, sin llegar a ser obediencia práctica a Dios, sin llegar a ser obediencia práctica a Dios. Entiéndalo bien. A esta fe solo teórica, Santiago contrapone no unos hechos sin fe, sino una fe viva, que se muestra con los hechos, Y esto, antes de concluir, nos vamos a Mateo 7:21. En Mateo 7:21, en el pasaje en que Cristo, predicando en este mundo, dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Contundente, el que hace, de hacer obras, resultados, hechos. No simplemente es oír y escuchar y decir yo creo, es hacerlo, es practicarlo, es vivirlo en el Espíritu. Internamente en tu corazón, en tu alma, tú tienes que sentirlo y vivirlo. Eso es el verdadero convencido, convertido, un hijo de Dios o una hija de Dios. No te engañes, no estés pensando que tú vas a entrar al reino de los cielos simplemente por decir que tú crees, porque es una fe muerta, que no ha producido en ti un cambio en tu persona. Sigues siendo el mismo. Tú tienes que cambiar, tienes que una transformación de tu vida, y eso solamente lo va a hacer en ti Jesús el Cristo, para que tú un día también estés testificando
a la humanidad de que sin obras la fe es muerta. En este 21 por dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Que tú obedezcas a su palabra poderosa, santa, que está escrita en este libro que se llama la Biblia. Los mandamientos de Dios. Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas de tu ser. Y el segundo mandamiento es este, dice el Señor Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Y qué es la ley y los profetas? La Biblia en el tiempo en que Jesús predicaba. Eso es la ley y los profetas, la Biblia. Por eso que tú tienes que hacer esa voluntad. Tú amas a tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, no lo discriminarás, no lo menospreciarás, no lo defraudarás, no mentirás, no calumniarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y si tú amas a Dios, lo tendrás como el único Dios verdadero, único, solo, Él, el único Dios. Por eso en Éxodo, en el capítulo 20, habla de los mandamientos. Por eso que ahí dice, en el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy celoso, ¿no? Que visito, dice, a los hombres que no obedecen sus mandatos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, hay una maldición para toda esa persona que tiene su descendencia en este mundo. Y el otro mandamiento dice, no levantarás en vano el nombre de Dios. Y el otro mandamiento dice, reposarás el séptimo día. Y esto hablaremos en tiempo futuro de qué tenemos que entender de estos mandamientos, porque el primer mandamiento es el resumen de los 4 primeros mandamientos, de lo que les he hablado. Y el segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el resumen de los 6 mandamientos siguientes del Decálogo. Estas cosas lo dejo en este tiempo en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, poder, poder. En el nombre de Jesús, así sea. Hasta el próximo mensaje. Ustedes han recibido este mensaje. Pueden dar un like, ¿no? En este tiempo y puedan apoyar al siervo de Dios para seguir difundiendo estas verdades eternas a toda la humanidad, para que llegar hasta el fin del mundo. Cuando llegue esta palabra hasta el extremo de este planeta Tierra, entonces la palabra dice vendrá el fin de este planeta Tierra. Por ahora, oren, prepárense en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.